Presento primero a quienes van a hacer la ponencia. Zulma Carmona, doctora en arquitectura, especialista en planeamiento urbano. Mónica Rofa, licenciada en psicología. Pascual y yo somos todólogos de la Universidad de Gabriel. Pascual Potenzoni. Quería empezar un poco por atrás ahora para comentarles que siempre hay una disputa entre si político o técnico en las definiciones, y nosotros desde el IPE pensamos que es una disputa corta, porque cuando nosotros planteamos una sociedad nueva o queremos un cambio de sociedad, necesitamos personas que no solamente pretendan ese cambio, que tengan conocimiento, que tengan una cosmovisión, que tengan instrucción en múltiples sentidos, que tengan un sentido humanista y un sentido de rebeldía y una voluntad de cambio. Y además sean políticos, y además sean técnicos. Así que yo creo que ellos cumplen con ese requisito, con una larga trayectoria y militancia, con situaciones complicadas que han tenido en su vida, que no viene al caso. Cuando digo larga trayectoria es porque es así, ¿cierto, papá? Así que ellos han vivido todos los procesos desde una democracia, una dictadura, una democracia, y es algo que también desde el IPE queremos rescatar, que es el hecho de la continuidad histórica de la provincia de San Juan en particular. Bueno, ahora sí les agradezco la presencia, agradezco al sindicato de municipales por habernos prestado este lugar, que la verdad que está hermoso, y ya entrando con el IPE, el Instituto de Pensamiento Político y Equidad, que hoy arrancamos una charla introductoria de lo que vendría a ser el curso de formación. Es una charla donde va a haber 4 ponencias, no nos da tiempo al debate, luego vendrán en los cursos charlas con debate. Entonces, una charla con temas de presentación, muchos de ellos son disparadores, más que nada. Hay una planilla que está circulando para que coloquen su teléfono, nombre, email. Al mail se le va a enviar después un documento que es el resumen escrito de todas las ponencias que están aquí. Bueno, el Instituto de Pensamiento Político y Equidad, o el IPE, es un ente autónomo. Nos definimos como un laboratorio de ideas, una centrifugadora de experiencias interdisciplinarias y convergentes de habilidades de la praxis social y política. Súper pretencioso, pero creo que se entiende que es el tema de que no basta con saber, no basta con las ideas, no basta con la academia, sino que además hay que tener praxis política y social para poder modificar la realidad, ¿no? Y por eso que en esta tarea estamos como instrumento de formación para el debate y la lucha de ideas. El IPE tiene 3 ejes temáticos, o trabaja sobre 3 ejes temáticos, que son los que, digamos, a la fecha son los que producen los mayores movimientos sociales y políticos del planeta, no solamente de Argentina. El primero es la equidad, y cuando hablamos de equidad hablamos de su contrapartida también, la desigualdad, como un motor de las movilizaciones sociales, de los cambios políticos, de las luchas políticas, ¿no? El segundo plano es el medio ambiente, como parámetro de la vida sana de nuestra población y del planeta. Tiene un parangón con la equidad, porque estamos planteando vernos como iguales ante la naturaleza, como otro ser vivo en un solo lugar, que en un solo planeta, no tenemos opción B. Entonces no solamente se trata de tener igualdad social, sino que nosotros tengamos un desarrollo sostenible y una vida sostenible y amigable con el medio ambiente. Y el tercer tema movilizador es el tema de la mujer, la temática de la mujer y la diversidad sexual, que involucra tanto el feminismo como los colectivos LGTBIQ. Está claro que son los tres ejes que producen movimientos a escala global, y sobre eso es la idea. De hecho, la charla, yo hago trataré de ser lo más breve en la introducción que tiene que ver con la militancia, pero la charla tanto de Pascual como de Mónica y Zulma se refieren a estos 3 ejes. Ya lo había mencionado, el otro tema central para el IPE es rescatar y poner en foco
la continuidad histórica de los movimientos políticos y las luchas populares de la historia sanjuanina, es decir, aquel rescate de la historia que arrancamos en el siglo XX con Cantoni, pero que desde Cantoni nos trajo también a Eloy Próspero Camo, que fue el señor de la juventud bloquista, que cuando en el 46 se disuelve el bloquismo y se integra al Partido Único Revolucionario, luego Partido Peronista, luego Partido Justicialista. Con Eloy Próspero Camo pasa a ser ese responsable, que después termina siendo gobernador peronista, en un acuerdo que hizo Federico Cantoni con Perón. Hay que acordarse acá que el cantonismo es precursor del peronismo. Esperamos contar en alguna de estas próximas charlas con, tiene su problema de salud, con Aldo Grafiña Cantoni, nieto de Aldo Cantoni, que es en el 27, cuando se hizo la reforma de San Juan, ya se hablaba de salario mínimo, de jubilación, dicho como seguro, y del voto de la mujer. Bueno, ya hablé de las personas. Mi nombre es Jorge Lorenzo, Pascual Potenzoni, Mónica Rufa y Suma Carvalho. Ahora entro con la charla. Elecciones y sus lecciones para la militancia. Vamos a arrancar con las PASO. En las PASO, el Frente de Todos tuvo un 49,5% de votos contra un 32,9% de Cambiemos. Y luego, digamos, de este impacto, perdón, me voy a tener que leer para guiarme porque si no me va a ser difícil y no me quiero perder. Después del impacto de las PASO, el gobierno de Macri y toda la derecha tuvo una reacción muy rápida, muy fuerte y muy intensa. Entonces, cuando llegamos a las elecciones finales, la suma en cantidad de votos, el Frente de Todos sumó 700.000 votos y Cambiemos sumó 2.700.000 votos. Porcentualmente, Cambiemos subió un 7% y en el total el Frente bajó un punto. No es intención acá mostrar el por qué se produjo esta cuestión, sino utilizar a esto como un ancla, como un elemento para traer otros temas. Desde el Frente de Todos hubo una sensación, y esto corre por mi cuenta, como que esperando que pasara el tiempo. Se ganó muy abrumadoramente, como respirando hondo, una postura muy conservadora, tranquila, como que la campaña nunca empezaba, esperemos que esto se repita en las generales. Y el macrismo apeló a una situación completamente diferente, que fue la mística militante. Entonces apelaron a que se podía, fueron a la calle, hicieron muchas movilizaciones, y a pesar de que digamos, de que no les alcanzó, lograron demostrar un poder de fuego importante, una cohesión ideológica corrida hacia la derecha, y en las elecciones generales, desde este lado, vivimos cierta como desazón, de llamarlo de alguna manera. Hubo una expectativa que no se terminó de cumplir y fue como un grito ahogado. No se terminó, como que el festejo estuvo ahogado, ¿no? Entonces acá, la primera lección que nos da las elecciones es que el activismo, la militancia en general y la combatividad en la calle, ocupando espacios con grandes marchas y concentraciones, ya no es una prerrogativa solamente del peronismo, del progresismo, de la izquierda. No, la derecha tomó la calle, la derecha está activa en las redes, la derecha tiene mística militante y la derecha tiene una cohesión ideológica. Es decir, aquí la militancia, desde este otro lado, tiene un rol muy importante que hay que revisar y destacar. Esta tendencia de la derecha no es local, no es una cuestión argentina, ¿no? Sucede en toda Europa, el avance de la ultraderecha, y si no, aquí nomás al lado en Brasil. Cuando somos ganados
por una idea y actuamos en consecuencia con ella, nos convertimos en militantes de esa causa. Y esta fuerza que une razón y pasión nos motiva a ser actores de la transformación de nuestro entorno y de nuestra sociedad. Y de eso se trata precisamente la militancia, y a la cual tenemos que apelar y desde la cual el IPE quiere contribuir al tema de la formación, ¿no? Así que a partir de estos primeros elementos, tal vez la segunda enseñanza o lección es que ya no alcanza con la voluntad o con las ganas de una sola persona o de un grupo de personas o de manera anárquica, sino que es preciso luchar de manera organizada. Es decir, tomamos el ejemplo de la némesis, del otro lado, del enemigo, que lo hizo de forma organizada y cohesionada, y luchó de esa manera. Esto también es importante, que la historia nos demuestra que la derecha, que el poder no entrega o no da libertades ni derechos, se consigue a través de la lucha, se consiguen con exigencia organizada. Es decir, acá no es, te pedimos por favor que nos dé todas las luchas y todas las libertades de las cuales disfrutamos, se consiguieron con exigencia organizada. Desde San Martín, la lucha de la independencia hasta la época y las luchas sociales de todo tipo y la conquista de la democracia. No se dio pidiéndole a alguien que ceda su soberanía, se fue imponiendo con la soberanía de la gente, ¿no? Y entonces esta es la enseñanza que completa a la necesidad de una militancia organizada, la lucha. No alcanza solamente con tener ganas, no alcanza solamente con estar organizado, sino además hay que luchar. No hay logro sin organización embebida de un ideal y una lucha por alcanzar. Desde el lado... vamos a ver. Desde el lado de la derecha, y como parte del mensaje, tampoco pretendo que sea un análisis, sino algunos puntos que son visibles, que se pueden destacar, es que se basan en un egoísmo extremo, que la gente que tiene el poder o está en una situación de privilegio lo tiene porque se lo merece, porque tiene alguna habilidad, porque es un derecho natural, y hay una mirada despectiva hacia el que está abajo, el desposeído, el pobre, es casi un subhumano, es alguien que le falta ser humano. Generalmente el pobre, ¿qué es lo que es? Es alguien que eligió ser marginal, que es casi un delincuente en potencia, que generalmente es morocho, inmigrante, es nuestro negro de mierda, ¿no? Es bruto, ignorante, vago, que labure o se muera de hambre. Esa, digamos, es la esencia que muestra una deshumanización absoluta, una falta de solidaridad, empatía, mirada para el otro, o sea, todas cosas negativas. Esto ya no es por izquierda, esto ya yendo a 2000 años atrás con Cristo, digamos, o sea, esto es una cuestión un poquito más complicada. La visión supremacista, porque no deja de ser supremacista, se ve a sí misma como blanca, educada, instruida, elegante, esconde su racismo y desprecio de clase de mil maneras, ¿no? Y esta discriminación y exclusión solo se puede mantener a través del odio, del desprecio. No se puede hacer de otra manera. Nosotros, en cambio, queremos otra sociedad, con otro tipo de ser humano. Queremos una sociedad diametralmente opuesta, justicia social, equitativa, inclusiva, solidaria, emancipada económicamente, sin desigualdades de oportunidades ni de derechos, con trabajo digno, educación, salud pública, amigable con el medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esta sociedad no se puede construir humanamente desde el odio, no se puede hacer. Solo se puede hacer desde el humanismo, pero con firmeza. Aquí el humanismo no significa ser blandito y poner otra mejilla. Y la garra que da el amor por una idea justa y sobre todo con alegría. No se puede pretender un cambio de una sociedad nueva, justa, sin alegría, porque estamos buscando algo nuevo, algo mejor para todos. Entonces, que la violencia, que el odio, que la mala onda sean de los otros, pero no nuestra. Entonces la tercera lección es que nuestra militancia, nuestra organización, nuestra lucha
sin concesiones, con firmeza pero con alegría, con el corazón abierto mirando siempre al otro como un par, como un igual. La cuarta lección, que va acompañada de lo que decíamos del egoísmo, de este individualismo extremo, del desprecio hacia el otro, es que la derecha y el macrismo como su forma hoy se muestran como el único camino posible. Hay una sola identidad, no hay opciones posibles. Es decir, todas las líneas es: si no haces esto, está mal, la economía es una sola, este es el camino. Y cuando uno tiene un disenso es antidemocrático, ¿no? Cuando uno se sale de la línea está equivocado. Cuando es subversivo era antes, ahora tendrá otra palabra, pero es exactamente lo mismo. En esencia es un pensamiento único. Y si es un pensamiento único, es un pensamiento totalitario. Es decir, se visten con palabras de democracia y acusan de antidemocrático a los otros, pero al bajar un pensamiento único, sin opciones, sin disenso, es totalitario. No solamente en el discurso, porque después eso se refleja también en las acciones, está claro, ¿no? Y de nuestro lado, tenemos una situación, digamos, un poquito más compleja, porque el origen del Frente de Todos contiene expresiones de izquierda, marxismo, progresismo, radicalismo, partidos provinciales, sociales, sectores de iglesia, cristianos y por supuesto el peronismo o los peronismos. En definitiva, se expresa la mayoría de las miradas desde el campo nacional y popular, pero en un grado de diversidad. El desafío es enorme, ya que se trata de preservar la unidad, la diversidad, mirar lo que nos une y no lo que nos divide. Lo que nos une es la sociedad que queremos. El objetivo central es no perder de vista que además de pelearnos por una sociedad mejor, del otro lado hay un enemigo común que quiere todo lo contrario. Ese es el eje, ¿no? Que debemos aprender, además a respetar todas estas identidades, no solo las políticas, sino las culturales, religiosas, sociales, de género, en términos generales. Contra la mirada única de la derecha, nosotros tenemos que tener una mirada múltiple, de múltiples identidades, como es la realidad, con múltiples personas, de múltiples colores, de múltiples ideas y plurales. Y el tema, digamos, en esto que no es menor, es que el pensamiento único lleva a plantear verdades absolutas, y las verdades absolutas no existen. Entonces, la única visión que podríamos decir que completa todo esto es que la voy a leer para no equivocarme: la realidad se compone de todas estas identidades que hemos estado hablando. No hay una sola identidad o una sola realidad. Esto tiene mucho que ver ya con el accionar militante, que el enemigo está del otro lado, los compañeros, los militantes, la gente que está dentro de un partido, dentro del frente, no es el enemigo. Podemos tener diferencias, podemos tener divergencias, pero no son el enemigo. Perder tiempo en peleas intestinas y mezquinas solo le hace juego precisamente al enemigo, que disfruta y aplaude cuando nosotros nos peleamos, así seamos 2 o 10 contra 10 o como sea, ¿no? Así que, bueno, aquí termina mi primera, la ponencia, perdón. Para completar la idea es que nuestra militancia, nuestra organización y nuestra lucha es sin concesiones, con firmeza pero con alegría, con el corazón abierto, mirando siempre al otro como un par, como un igual, y respetando e integrando la diversidad de identidades sin caer en el juego de división que desea el enemigo. Bueno, eso ha sido... Ahora... Bueno, buenas noches. Yo voy a hablar de un tema que tiene que ver con nuestro presente, pero que empalma con todo nuestro pasado y seguramente va a definir algunas cuestiones de nuestro futuro. El tema que yo voy a tratar es un tema que estuvo de moda estos últimos años, que fue el tema de la grieta,
y los 70 años de peronismo culpables de la decadencia argentina, ¿no? Ese es el tema que quiero tocar, ¿no? Hay que decir que lo de la grieta fue un invento de un señor, el concepto grieta fue un invento bastante inteligente, porque es muy gráfico el concepto, de un señor Lanata que la va de periodista y que de esa manera quiso poner en evidencia una división en la sociedad argentina que supuestamente fue introducida en la Argentina, que era Disneylandia hasta ese momento, fue introducida por el kirchnerismo, por su espíritu beligerante, pendenciero y poco republicano, como a ellos les gusta decir. La verdad que es bastante poco, desde la propia lógica es poco sostenible. Eso de la Rúa se fue con 40 muertos de este país, del gobierno, y la dictadura dejó 30.000 desaparecidos y asesinados. Es decir, que hablar de que la grieta la inventaron los Kirchner suena así a simple vista como algo insólito, una pavada. Pero bueno, ahora el tema es cuándo surge la grieta. La grieta está, eso es real, existe, ¿no? La división en la sociedad argentina se ha expresado, un poco lo expresó recién Jorge, en una elección donde un 40% votó a la derecha y otro casi 50% votó al cambio, aunque no se llamaba el cambio, frente de todo. La grieta surge el 25 de mayo de 1810. Es ahí cuando surge la grieta. La grieta, el primer gobierno patrio, la primera junta, habían dos bandos bien diferenciados. Uno, el bando de los revolucionarios, de los que querían una patria libre, soberana y justa, era el bando dirigido por Belgrano, Moreno, y después Castelli, y después estaba el bando conservador, dirigido, que su cabeza era Saavedra, que ese grupo quería mantener el statu quo. Ellos no querían una revolución. ¿Por qué este grupo el grupo conservador no quería una revolución? Porque, ellos representaban los intereses de las clases dominantes de ese momento. El virreinato del Río de la Plata se gestó, creció una clase dominante que tenía tres patas, fundamentalmente. La primera pata eran los terratenientes. Ya hemos visto los terratenientes a lo largo de toda nuestra historia van a tener un poder especial y absoluto en nuestro país. Otra segunda pata eran los comerciantes monopólicos. Los comerciantes monopólicos, España había establecido un sistema de comercio que se basaba en el monopolio. Es decir, que las colonias no podían comerciar con otra que no fuera la corona española. Y entonces, además, establecieron dentro de las colonias que Juan Pérez, por ejemplo, vendía telas, que las compraban al reino español. Y era el único, había un monopolio de esos comerciantes que comerciaban telas, por ejemplo. Entonces, eso provocaba abusos, etcétera, precioso. Lo que también provocó el crecimiento o el surgimiento de un tercer grupo, que fueron los contrabandistas. No sé si les suena. Tuvimos un presidente que tiene esa tradición, digamos. Los contrabandistas crecieron al calor o al amparo del hecho de que una extensión territorial enorme, una frontera enorme, imposible de controlar, y los intereses de las potencias europeas que querían comerciar con las colonias españolas.
Esos tres grupos, ninguno quería cambiar nada. Y se incorporan al gobierno patriota precisamente para eso, para tratar de que no cambie nada. Es decir, de hecho, lo lograron. Y lo lograron porque los patriotas fueron los que tuvieron que salir a combatir. Belgrano tuvo que salir a combatir, no fue Rivadavia, no fue, ¿sabes? Fue Belgrano que salió a combatir. San Martín tuvo que ir a combatir. Y de hecho, entonces, dejar la administración en manos de estos otros sectores, que obviamente boicotearon y sabotearon todo el proceso revolucionario y lograron torcer el rumbo. De hecho, el primer presidente constitucional, se dicta la Constitución de 1853, el primer presidente constitucional es Rivadavia. Y se le llama sillón de Rivadavia al sillón presidencial, cuando tal vez le deberíamos haber puesto de los reposeros de Rivadavia, que hubiera sido empalmado mejor con el presidente que tuvimos recién, el último. Entonces, Rivadavia, ustedes no sé si saben, pero fue el primer presidente que tomó el primer empréstito, la primera deuda impagable en nuestro país, que la terminó pagando Perón en el año, en el primer gobierno de su primer gobierno, 100 años después. Es decir, que la historia se repite, como ven. No hay nada nuevo bajo el sol. Ahora, estos dos proyectos que se contraponen, porque, a ver, en algunos momentos se expresó en la lucha entre unitarios y federales, radicales conservadores, peronistas antiperonistas, pero siempre lo que estuvo subyacente es la disputa entre el proyecto nacional y popular y el proyecto oligárquico conservador. No había otra cosa en nuestra historia. Entonces, el proyecto conservador se basa en, primero, la subordinación a las potencias extranjeras, a los imperios. En el siglo XIX fue la subordinación, siglo XIX hasta la mitad del siglo XX, fue la subordinación al imperio británico, que era el imperio hegemónico en ese momento. Después fue la subordinación al imperio norteamericano. Y esa subordinación tiene que ver con... Ustedes saben que a Macri le financió la campaña electoral del Fondo Monetario Internacional. Bueno, de eso se trata. Se trata de que el imperio, los sectores oligárquicos, se sustentan y se sostienen gracias al apoyo del imperio, porque no tienen base popular para sostenerse. Han logrado algo, como lo expresó Jorge, a partir del manejo de los medios, pero siempre en general es muy difícil sostener la mentira, aunque tenga todos los medios. Entonces, este enfrentamiento, digamos, de esta hegemonía conservadora, oligárquica conservadora, se mantuvo casi incólume hasta fines del siglo XIX. Hasta fines del siglo, ahí se consolida esta hegemonía. Pero a partir de los primeros años del siglo XX, incluso a fines del siglo XIX, esta hegemonía empieza a ser cuestionada por los sectores populares. Está la revolución del parque, los radicales, se producen una gran cantidad de revoluciones que arranca a la oligarquía la Sáenz Peña, que debe
elecciones libres. Esto hace que el radicalismo logre las elecciones y gobierne hasta el año 30, donde es derrocado por un golpe de Estado, el primer golpe de Estado militar en Argentina. Es decir, en el siglo XX se da una situación pendular, donde en algunos cortos momentos de nuestra historia logramos, los sectores populares, tomar el poder, tomar el gobierno más que el poder, y imponer el proyecto nacional y popular. Se da en los gobiernos de Irigoyen, los primeros gobiernos radicales, se da con los gobiernos de Perón, y se da con los gobiernos de Cristina y Néstor en el principio del siglo XXI. Es decir que es muy poco sostenible también la tesis de que son los 70 años, primero que nunca existieron 70 años de gobierno peronista. Es decir, si contamos a Menem, cosa que yo no considero que fue un gobierno peronista, pero si lo contamos a Menem, no pasan de 34 años. Es decir, que en realidad serían 24 años de gobierno peronista, los últimos 70 años, y siempre en condiciones muy difíciles y teniendo que remar con situaciones muy críticas que dejaron los gobiernos anteriores, ¿no? Por eso, bueno, yo esa es un poco la idea que yo quería traerles a ustedes, es decir, la grieta existe de siempre, no se salta la grieta de una manera sencilla porque expresa intereses económicos, y que el problema de la Argentina no han sido 70 años de gobiernos peronistas, sino 200 años de dominio oligárquico neoliberal, y ese es el desastre que estamos padeciendo. Nada más de eso. Bueno, después de lo que la ponencia de Juan va a aparecer, aparentemente vamos a cambiar drásticamente de tema. Y digo aparentemente porque en realidad todas las ponencias tienen que confluir en un concepto, que más que un concepto es una intención, y me refiero a la equidad, ¿vale? Bueno, hablar de equidad en relación a la mujer es un tema que no se puede limitar a unos 15 o 20 minutos, que es el tiempo que tenemos más o menos. Hay mucho para hablar, mucho para analizar, mucho para reflexionar, para definir y para redefinir. Y lo que sí es cierto es que la historia de la mujer está atravesada por la falta de equidad, por la discriminación, la desigualdad y la opresión dentro de este sistema patriarcal, ¿vale? Sería muy interesante que pudiéramos hacer una revisión histórica de los movimientos feministas, pero también es un tema muy largo y no nos van a alcanzar los 15 o 20 minutos. Es decir, que ahora hemos decidido y nos vamos a conformar con hacer solo una presentación del tema, ¿vale? Y para hacer esta presentación hemos seleccionado a dos personajes, dos mujeres militantes de los movimientos feministas que son contemporáneas, pero entre ellas hay una diferencia generacional que en todo caso también podría ser analizada para poder comprender mejor sus posturas, o sea, las posturas y los planteos de una y de la otra. No sé manejar muy bien, pero sepan disculpar. Bueno, estas personas son Lelka Fers, que creo que lo digo más o menos, pero como está escrito no pasa nada, de la que se dice que es uno de los rostros de la movilización afroamericana. Ella se autodefine como feminista, lesbiana,
radical, negra y marxista. Es estadounidense y nació en Chicago en 1985, es decir, que ahora tiene 35 años. Es autora del libro Sin concesiones, preceptos negros, queers y feministas para los movimientos radicales. En este libro, Charlene propone colocarse unas lentes negras para poder, negras, queers y feministas en realidad, para poder ver al mundo en su totalidad. Es decir, ver y tratar a las personas con toda la dignidad y respeto que merecen cada una de ellas, ¿vale? Se puede decir que este libro, Sin concesiones, es una guía que señala el camino para la liberación colectiva. Y en este tema de la liberación colectiva, Charlene lo que propone es resaltar la importancia de la organización. La organización para tratar de modificar las relaciones de poder. Es decir, plantear el objetivo de lograr un mundo más justo, más equitativo para todos los sectores y que no sea solo un sector, un grupo o una clase el que tiene el poder sobre los demás. Además, también afirma que el poder no da nada que no se le exija y que para poder exigir, hacer esas exigencias, tenemos que trabajar muchísimo en las organizaciones. Ella dice que en una organización nadie nace sabiendo, que todos tenemos que desaprender un montón de cosas para poder aprender otras y que en un movimiento lo más importante en realidad no es la perfección, sino más bien un serio compromiso con la integridad, una integridad que involucre la verdadera responsabilidad, la honestidad y la voluntad de cambio y de transformación. Bueno, también plantea que a través de las organizaciones, a través del movimiento, nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de ir creando instituciones, organizaciones, prácticas y toda una cultura que incluso las generaciones futuras puedan querer y creer y que incluso quieran seguir en esa línea y también querer mejorarla. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que formar líderes, tenemos que hacer dirigentes y líderes políticos, líderes estudiantiles, líderes comunitarios, ecologistas, feministas, y esos líderes tienen que lograr que la gente vea que la liberación es posible. Es decir, que plantear o crear una economía que genere para todos bienestar es posible y es necesario, ¿vale? Y que se puede convertir el mundo en el lugar donde queremos estar, es decir, más digno y sin desigualdades, y que esto se logra únicamente con la liberación colectiva. También plantea que la lucha feminista tiene que ir de la mano con la lucha anticapitalista, porque no podemos terminar con la explotación de género sin terminar con la explotación capitalista. Es decir, que para lograr la liberación colectiva, que es la verdadera y auténtica liberación, y la creación de un mundo más justo y digno, se debe atacar toda forma de discriminación. Toda, absolutamente todo. Eso es lo que plantea Charlene. Y, por ejemplo, ella habla de la antinegritud. La antinegritud es la opresión y la discriminación que sufren las personas negras. Es decir, es un sistema de creencias y prácticas que atacan, erosionan y limitan la condición humana de las personas negras. Está basada en la creencia de que estas personas tienen algo mal en su naturaleza, que les falta algo, que tienen una naturaleza criminal y que merecen ser atacadas. Es decir, las deshumanizan desde un punto de vista, ¿no? Bueno, esto lo plantea Charlene desde su entorno, que es en Estados Unidos, como digo. Pero nosotros también podemos ver aquí un reflejo de eso cuando nos referimos a los negros, ¿vale? Los negros
cuando nos referimos, por ejemplo, a aquellas personas, sobre todo, que son los descendientes de aborígenes o de pobladores autóctonos de estos lugares. Bien, la otra persona a la que nos vamos a referir es Gioconda Belli. Gioconda Belli es latinoamericana, nicaragüense, nació en Nicaragua en 1948, es decir, que ahora tiene 72 años. Es escritora, una escritora con una enorme producción literaria que ha pasado por varios géneros literarios. Tiene también una amplia trayectoria porque ella estudió periodismo y publicidad en Estados Unidos. Luego en Nicaragua fue opositora a la dictadura del general Somoza, lo que le significó tener que exiliarse por mucho tiempo en México primero y luego en Costa Rica. Después se hizo militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional, con lo que tuvo que desarrollar una serie de actividades clandestinas. Bueno, como dije, su producción literaria es bastante amplia y ha pasado desde la poesía hasta la novela y el cuento infantil. Sus obras más renombradas son, por ejemplo, desde La Grama, Línea de Fuego, Truenos y Arcoíris, desde La Costilla de Eva. Y lo interesante es que en toda esta enorme producción se ve reflejada la toma de conciencia de la toma de conciencia feminista, partiendo de una identidad que estaba muy en consonancia, muy adaptada al sistema patriarcal, hasta llegar a una identidad que se libera de todos los mandatos sociales y culturales que la limitan. Es decir, que se puede ver en su obra el reflejo de la mujer latinoamericana de fines del siglo XX y principios del siglo XXI. ¿Vale? En una entrevista que se le hizo en 2018, Gioconda afirma que el movimiento feminista en América Latina ya no puede detenerse y que los cambios que ha planteado han hecho que los sectores más conservadores se atrincheren en unos valores que ya no pueden sostenerse en el mundo de hoy, que se están acabando. Ella dice que hay un grave problema en la humanidad y es que nos han tratado de convencer de que el cuerpo de la mujer es algo pecaminoso y que las mujeres no tenemos derecho a disponer de nuestro cuerpo. Afirma también que las mujeres tenemos que tener más poder porque somos más conciliadores, porque tenemos una ética del cuidado, tenemos un sentido ecologista, porque nuestro cuerpo está en consonancia con la naturaleza. Dice, reconoce también que no cree que todas las mujeres seamos buenas, pero dice que en general la mujer tiene un sentido más agudo de lo que es cuidar de un país. Dice también que cuando las mujeres accedemos al poder lo hacemos bajo unas reglas que son muy masculinas y entonces tenemos que ser más hombres que los hombres porque si no vamos a ser descartadas. Entonces, ella propone en una novela que escribió que se llama El País de las Mujeres cambiar esas reglas, propone una sociedad en la que se cambian esas reglas y dice, afirma que hay una forma de ejercer el poder más femeninamente, es justamente apelando a esa sensibilidad para cuidar de las relaciones humanas y preocuparse más que por el Producto Bruto Interno, por la felicidad de las personas, es decir, hacer un mundo en donde todos puedan desarrollar a pleno todo su potencial, un mundo más justo para todos. Sostiene también que el feminismo no es un partido político, sino más bien es el producto de la necesidad de la mujer de ser respetada. Y apela a sumar el papel del hombre en las luchas feministas. Y en una de sus poesías le dice a los hombres: ¿cómo decirte, hombre, que no te necesito? No puedo cantar en la liberación femenina si no te canto y te invito a descubrir liberaciones conmigo. ¿Vale?
Bueno, opina también que el movimiento feminista debería ser de izquierda, pero señala que la izquierda tendría que hacer algunas redefiniciones y dejar de ser autoritaria y tan dogmática, digamos. Bien, en su novela El país de las mujeres propone, como dije, una sociedad que está dirigida casi exclusivamente por mujeres en realidad. Ella toma un país imaginario que se llama Faguas, en donde gana las elecciones el PIE, que es el Partido de Izquierda Erótica, que es un partido feminista. Cuando las mujeres suben al poder, digamos, empiezan a hacer una serie de cambios. Entre esos cambios está el proponer que los hombres se retiren de todos los cargos que tienen responsabilidad política y social y que esos cargos sean ocupados exclusivamente por mujeres durante 6 meses, dejando a los hombres haciendo tareas tradicionalmente muy femeninas, como son las labores del hogar y la crianza, digamos, ¿no? Bueno, todo esto plantea una interesante revolución, ¿vale?, con el fin de lograr la verdadera igualdad entre el hombre y la mujer y mayor justicia para todos, como dije. Bueno, es un enfoque muy interesante en donde se resaltan atributos muy femeninos y se los valora muy positivamente para tratar de lograr este mundo más equitativo, con mayor justicia y sin desigualdad. Bien. Ahora que hemos presentado a estas dos mujeres, podemos hacer un paralelismo entre una y otra. A ver, por ejemplo, Charlene es estadounidense, de Chicago, nacida en 1985 y tiene 35 años. Yoconda es nicaragüense, latinoamericana, nacida en Nicaragua en 1948 y tiene 72 años. Charlene es de clase baja, mientras que Yoconda es de clase alta. Charlene es negra, afroamericana, lesbiana. Y Yoconda es blanca, heterosexual, casada con un matrimonio de varios años, de muchos años. Charlene, ambas tienen ideología de izquierda, ¿vale? Y Charlene es activista, fundadora de la organización Black Youth Project, que analiza las decisiones que toman los jóvenes negros y les ayuda a alzar su voz. Y como dijimos, Yoconda es escritora y militante del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Bueno, las dos plantean que el movimiento feminista tiene que ser de izquierda y que tiene que ir de la mano con la lucha anticapitalista. Mientras Charlene hace hincapié en incluir a todos los sectores discriminados en la lucha, es decir, a los negros, a los pobres, a los gays, a las lesbianas, a los queer, etc. Yoconda hace hincapié en la inclusión del papel del hombre en la lucha feminista. ¿Vale? Bueno, como ven, son dos perfiles de dos mujeres luchadoras de los movimientos feministas que tienen diferencias y tienen coincidencias, pero lo que muestran, más allá de todo esto, es que hay una gran amplitud dentro de las luchas feministas, hay un gran movimiento y todos podemos tratar de colaborar y de conocer cuáles son nuestras similitudes, cuáles son nuestras afinidades y también conocer cuáles son las diferencias, pero no tomarlas como algo que nos separa, que nos segrega, sino más bien utilizarlas para realmente construir este mundo que queremos más equitativo y más justo. Bueno, por último, voy a terminar leyéndoles una poesía de Yoconda. La poesía se llama No me arrepiento de nada y dice así: desde la mujer que soy, a veces me da por contemplar aquellas que pude haber sido, las mujeres primorosas, hacendosas, buenas esposas, dechado de virtudes que deseara mi madre. No sé por qué la vida entera he pasado rebelándome contra ellas. Odio sus amenazas en mi cuerpo, la culpa que sus vidas impecables, por
extraño maleficio me inspira. Reniego de sus buenos oficios, de los llantos a escondidas del esposo, del pudor de su desnudez bajo la planchada y almidonada ropa interior. Estas mujeres, sin embargo, me miran desde el interior de los espejos, levantan su dedo acusador y a veces cedo a sus miradas de reproche y quiero ganarme la aceptación universal, ser la niña buena, la mujer decente, la yoconda irreprochable, sacarme 10 en conducta con el partido, con el Estado, las amistades, la familia, mis hijos y todos los demás seres que abundantes pueblan este mundo. En esta contradicción inevitable entre lo que debió haber sido y lo que es, he librado numerosas batallas mortales, batallas a mordiscos de ellas contra mí, ellas habitando en mí queriendo ser yo mismo, transgrediendo maternos mandamientos, desgarro adolorida y a trompicones a las mujeres internas, que desde la infancia me retuercen los ojos porque no quepo en el molde perfecto de sus sueños, porque me atrevo a ser esta loca, falible, tierna y vulnerable, que se enamora como alma en pena de causas justas, de hombres hermosos y de palabras juguetonas. Porque de adulta me atreví a vivir la niñez vedada e hice el amor sobre escritorios, en horas de oficina, y rompí lazos inviolables y me atreví a gozar el cuerpo sano y sinuoso con que los genes de todos mis ancestros me dotaron. No culpo a nadie, más bien les agradezco los dones. No me arrepiento de nada, como dijo la Edith Piaf. Pero en los pozos oscuros en que me hundo, cuando en las mañanas, nomás abrir los ojos, siento las lágrimas empujando, veo a esas otras mujeres esperando en el vestíbulo, blandiendo condenas contra mi felicidad. Impertérritas niñas buenas me circundan y danzan con sus canciones infantiles contra mí, contra esta mujer hecha y derecha, plena, esta mujer de pechos en pecho y caderas anchas, que por mi madre y contra ella me gusta ser. Bien, vamos a hablar de un tema un poco totalmente diferente, más árido, quizás más técnico, pero que nos compete a todos, ya que todos vivimos en una ciudad, la ciudad de todos, y de la cual, y de la que debemos tener conciencia de que, bueno, la ciudad es de todos y entre todos podemos construir una nueva ciudad futura. Por eso vamos a introducir algunos conceptos en cuanto a qué es la planificación, es el proceso en general. Una planificación es el proceso por el cual se elaboran y ejecutan políticas, estrategias e instrumentos prácticos con el sentido, con el objetivo de elaborar un plan, un proyecto. Este proyecto siempre es parte de una decisión política en la que el gobierno maneja los recursos, la sociedad, es el Estado quien toma esas decisiones políticas y realiza una planificación determinada. En este caso vamos a hablar de planificación urbana. En la planificación urbana nosotros tenemos distintos actores. Esos actores son el municipio, el ciudadano y los técnicos en urbanismo. El municipio es el responsable primario de planificar y establecer planes para administrar el territorio que le compete. El ciudadano es el elemento clave en este sentido porque debe participar con el municipio en ese proceso. ¿Para qué? Porque es importante la participación del ciudadano, porque de esta manera los planes que elabora el municipio, los planes políticos que va a implementar en su territorio y lo que va a ejecutar, tiene que ver con las necesidades que los ciudadanos tienen sobre ese territorio, lo que le atañe al ciudadano como tal, como responsabilidad, cuáles consecuencias va a traer esta planificación sobre los ciudadanos y qué responsabilidades a partir de ahí los ciudadanos tienen para cuidar, para hacer propio esos planes que el municipio realiza en el territorio. Y los técnicos son un elemento que asesora, elabora, diagnostica, elabora los planes
para el municipio y para los ciudadanos. Es decir, en el caso del urbanismo social del que vamos a hablar, los técnicos son el elemento de enlace entre las políticas del gobierno, el municipio y la ciudadanía para elaborar un conocimiento en común. ¿Cuáles son las cuestiones fundamentales que la planificación urbana debe tener en cuenta? En primer lugar, identificar cuál es el problema en la ciudad que queremos solucionar. Elaborar un diagnóstico, es decir, determinar cuáles son las condiciones en las que está ese problema, en el territorio, cómo se manifiesta, cuáles son esos valores, qué condicionantes, y qué recursos contamos para solucionar ese problema. De ahí determinar cuál es la reglamentación necesaria, qué instrumentos legales vamos a necesitar dentro de los planes de ejecución del proyecto, y luego la ejecución y la implementación, que en eso, bueno, ahí hay que ver qué recursos tiene el Estado o si el Estado requiere de medios privados para ejecutar determinados planes que pueden llegar a beneficiar a la comunidad. En este sentido, vamos a hablar en primer lugar del urbanismo social y vamos a comentar un ejemplo internacional. El urbanismo social como concepto, ¿no es cierto?, es una política urbanística que coloca como centro, en el centro del escenario, el protagonista es el ciudadano. Es decir, el ser humano es el centro del discurso en el planeamiento urbano. Entonces, es la construcción de una comunidad de saberes en la cual el ciudadano aporta desde su conocimiento como usuario del territorio que le pertenece, que es la ciudad, el técnico desde su lugar y el municipio en la ejecución de los planes. Es decir, es la construcción, el urbanismo social habla de la construcción de un saber colectivo, un saber común para ejecutar los planes de la ciudad. No es un urbanismo que nos viene implementado desde arriba, sino que es un urbanismo que se construye desde abajo. Y el nexo es entre el ciudadano y el municipio, los técnicos. Es decir, es un proyecto social que construye conocimiento con el aporte de los técnicos y el conocimiento popular. Y lo básico de esto es que esto se puede concretar en base a en una democracia participativa. Entonces, este urbanismo no solo construye infraestructura, redes, edificios, grandes obras, centros deportivos, o ciudades judiciales, o plazas que no se pueden usar, grandes espacios públicos que no son verdes. Ese urbanismo del que estamos hablando también plantea reformas económicas, educativas, reformas sociales, es decir, para que esos espacios puedan ser usados y apropiados por la comunidad. Entonces, no es suficiente con la construcción de obras, sino que además debe mejorar el problema de la desigualdad, de la inequidad, ¿no?, de la justicia social. Es un urbanismo que tiende a resolver ese tipo de problemas. El ejemplo que vamos a dar es en la ciudad de Medellín. Este es un proyecto que se inicia a partir de la década del 90, cuando Medellín estaba totalmente ocupada por el narcotráfico, una ciudad que pasó a ocupar en las montañas asentamientos, fue ocupado con asentamientos de muchísimos inmigrantes y estaba totalmente desbordado el crecimiento urbano, es una ciudad que actualmente tiene 2.600.000 habitantes. Entonces se planteó un plan que tenía distintos objetivos, ¿no? Articular acciones municipales con la construcción de espacios públicos, de nuevo equipamiento, infraestructura para conectar los barrios con la ciudad. Es decir, es una experiencia paradigmática en lo que significa el urbanismo social. Esto fue en la ciudad de Medellín, en Colombia. Todo el equipo municipal trabajó con equipos de técnicos y directamente con técnicos especiales, no solo arquitectos, ingenieros y demás, sino sociólogos, asistentes sociales, para que la comunidad tuviera un papel activo en la planificación, a través de dibujos que los chicos hacían en los colegios, de cómo querían que fuese su espacio, comunidades vecinales, dirigentes de la comunidad,
que aportaban mano de obra para que esos espacios pudieran concretarse, recursos económicos que tenía el municipio de los aportantes, además de otros recursos económicos que se consiguieron para otras grandes obras, y dotar de equipamiento en los barrios a lugares donde el gobierno no tenía presencia, es decir, equipamiento oficial como equipamiento educacional. Entonces, ¿cuál era el problema? De lo que hablamos recién. Primero, ¿cuál era el problema que se identificó en Medellín? El problema era la desigualdad social y las raíces profundas de la violencia. El porcentaje de los dos problemas básicos que con el urbanismo social tenían que resolver. Esta es la ciudad de Colombia, la ciudad de Medellín, ahí lo podemos ver en la noche iluminada, y esos son los porcentajes de violencia que se disminuyeron en la década del 80, de 381 muertes violentas cada 100.000 habitantes a 24 muertes violentas en el 2007, de cada 100.000 habitantes. A través de todo ese plan que se implementó, ¿no? Ese urbanismo social que se implementó en Colombia. Y en el mapa de la ciudad podemos ver todos los tonos amarillos y naranjas son las áreas, ¿no? Con muertes, asesinatos, muertes violentas. Es decir, estaba totalmente sus espacios, los espacios públicos no eran de uso vecinal, comunitario, sino que estaban en manos del intercambio de la droga. Y a través de este plan de urbanismo social permitió que en el encierro la comunidad fuese a esos espacios. Estos son algunos de los ejemplos de las obras que se construyeron, escuelas nuevas que se rehabilitaron, ¿no? Es un proyecto nuevo, y un transporte público aéreo que permitió conectar las partes altas que estaban desconectadas de la ciudad de los barrios, creando puentes y un metrocable para conectar con las zonas de accesibilidad. Entonces, ahí tenemos en la foto central a una señora que es una líder comunitaria. No sé cómo volver atrás con esto, pero bueno, esa líder comunitaria lo que plantea es de que el metro nos trajo trabajo, nos trajo la cultura, nos trajo la educación, nos trajo hasta Dios, porque de esa manera esas comunidades, esos barrios podían acceder a la iglesia, por ejemplo, ¿no? Entonces, los espacios públicos, espacios que eran, como por ejemplo, el primero de allá, no se transformó y lo que podemos ver no tiene mucha buena visibilidad las fotos, pero son espacios que estaban directamente, se usaban de intercambio de la droga. Entonces al apropiarse la vecindad de esos espacios, por ejemplo en el último se construyó una plaza de ajedrez, ¿no? Con juegos de ajedrez, construida por los mismos vecinos con el asesoramiento de los técnicos y la municipalidad. Entonces los mercaderes de droga tuvieron que desplazarse, salir de esos lugares porque fueron iluminados y apropiados por la comunidad. Espacios que eran basurales se transformaron en jardines a través de la Secretaría de Medio Ambiente. Eso sería un ejemplo de urbanismo social. Luego hablamos del urbanismo sustentable, es decir, el urbanismo sustentable es otra metodología que abarca otros aspectos del urbanismo, donde la planificación urbana sustentable se basa en el reconocimiento de unidades ambientales, es decir, se toma el barrio como una unidad ambiental. Entonces, es condición, ¿no es cierto?, para construir un proceso de planificación participativa desde un reconocimiento de los actores sociales, territoriales, interesados y comprometidos. Es decir, en las unidades barriales, la gente que vive, reconoce y se hace parte de ese territorio, conoce cómo es su unidad ambiental y cómo, al estar insertada, ¿no?, en ese territorio. En este sentido, también hablamos de ecología urbana, que es la ecología urbana, es como una subdisciplina, toma un aspecto, ¿cierto?, que tiene que ver con los distintos, las distintas interacciones que se producen en una unidad urbana, en un barrio, en una unidad, en un conjunto habitacional, y este se nutre de otras disciplinas, es decir, cómo se interrelaciona el medio ambiente con sus habitantes. Acá vamos a hablar de un ejemplo, últimamente, que se ha implementado hace muy poco tiempo, lo está implementando la comunidad, el municipio de Barcelona. Ante la emergencia climática, ellos activan en este plan 10 medidas.
La intendenta de Barcelona lo anuncia diciendo que es un compromiso firme en defensa de la vida de nuestra comunidad, de nuestra ciudad. Entonces, ¿qué impulsa? Entre esas 10 medidas, en primer lugar, peatonalizar 15 kilómetros de calle a través de las grandes manzanas, ¿no es cierto?, y utilizando los terrenos vacíos en los fondos de las manzanas, en el centro de las manzanas. Cosa que es totalmente se puede implementar acá en San Juan, y tiene toda una política inmobiliaria que lo avale, que lo acompañe, pero es posible. Porque, bueno, hay una cosa que se menciona mucho en el caso de Colombia, y es de la que vamos a hablar después también, en el caso de San Juan. Es decir, la ciudad es para la gente, no para los autos, es decir, son los ciudadanos que transitan lo que usan los espacios, no los autos. Por eso es importante la peatonalización. El incremento de nuevas áreas verdes, ¿no es cierto?, una cantidad de 400.000 metros cuadrados de áreas verdes nuevas en territorios vacantes. Los carriles de bici, bicisendas, ciclovías, multiplicar las ciclovías. La restricción al tráfico y declarar zonas restringidas para el acceso vehicular en algunas zonas. Esto no es posible porque, bueno, esto nos desvincularía totalmente del resto del país, que es suprimir el puente aéreo porque no tenemos el ferroviario que nos pueda llegar a conectar con el resto del país, que fueron eliminadas las posibilidades futuras de conectarnos con la red ferroviaria nacional con obras que se han hecho en ese lugar, donde estaba la posible conexión de la red ferroviaria. Paneles solares, con nuevos créditos en todos los techos de la ciudad y bonificaciones fiscales para que eso se haga realidad. Mejoramiento de algunas viviendas y una economía verde que sería como una subvención, créditos, facilidades económicas especiales para algunas empresas que se manejan en ese rubro. Y en el noveno punto sería mejorar toda la alimentación de los menús escolares, ¿no es cierto?, mejorando la calidad de estos alimentos, reduciendo la carne y los procesados, ya que la alimentación de los niños es básica para el desarrollo de una comunidad a futuro. Y la décima es hacer que la comunidad se apropie de todas estas iniciativas y sea partícipe en ellas, es decir, informarle a la comunidad sobre estas medidas. Entonces, Barcelona plantea, el municipio de Barcelona, la necesidad de actuar urgente, que Barcelona se pone de pie, que se comparte esa experiencia y que quien es el siguiente. Esperemos que en Argentina sea posible. En San Juan, acá ya salimos de estos ejemplos internacionales, jugamos rápidamente y llegamos a la ciudad de San Juan, donde San Juan es el punto rojo que ven ahí arriba. Es lo que puede concretarse en poco tiempo, ya materializarse la obra de la ciudad judicial. Esta sería una ciudad satélite, totalmente administrativa, un polo administrativo, un polo de oficinas de muchos metros cuadrados cubiertos, con una infraestructura específica y un costo de muchísimos millones. Esto podemos sacar nuestras propias conclusiones que tiene de inclusión, justicia social, de equidad, el costo que esto significa, y crear otra ciudad administrativa fuera de la misma ciudad, cuando en la misma ciudad tenemos dentro de la avenida de circunvalación y dentro del núcleo mínimo de lo que son las 4 avenidas, territorios, terrenos vacantes, edificios públicos desocupados. Actualmente el Poder Judicial ocupa 3, 4 edificios propios y 15 edificios alquilados, cuando también existen muchísimos edificios que se pueden reaprovisionar, que son propiedad del gobierno y que están desocupados totalmente, y nuevos edificios que se pueden construir dentro de la trama urbana usando todo lo que existe actualmente, sin construir toda una infraestructura nueva con un polo de una ciudad que va a funcionar solo 6 horas al día, 5 días a la semana. Bueno, el otro ejemplo que tenemos de lo que se está implementando en San Juan es una red de ciclovías. Esta red de ciclovías
ya la línea roja, que es la que bordea el parque y el centro cívico, es la que ya se ha inaugurado, supuestamente está en uso. Es una ciclovía recreativa. Si hay una ciudad en Argentina que tiene tradición ciclista para el transporte práctico, no convencional, ecológico, que inclusive en momentos de riesgo sísmico la red de ciclovías puede funcionar como una red de espacios que pueden llegar a conectar rápidamente lugares a donde las ambulancias y las unidades de rescate no pueden llegar, para permitir comunicaciones rápidas entre centros distintos y demás. Es decir, además de que el objetivo de la ciclovía en San Juan, como básicamente en muchas ciudades se ha construido desde que toda la ciudad, toda la población en general, desde los barrios puede acceder a sus lugares de trabajo de manera segura. Porque el problema es que en San Juan no se puede transitar, no se puede uno trasladar al trabajo de manera segura en bicicletas porque existe muchísima peligrosidad. Entonces acá la antinomia, la contradicción sería recreación o bicisendas como medio de transporte inclusivo, que sería el tema que tenemos que solucionar y es lo que podemos ver en las fotos, en las otras fotos, ¿no? Que es lo que... Es decir, aquella red de ciclovías, hay barrios que están totalmente desconectados de la gente que va a trabajar a la ciudad, como en Santa Lucía, en Rawson, en Chimbas, en Desamparados. No conecta los barrios de la gente que va a trabajar a la ciudad con el centro urbano. El otro tema que traigo a colación es un tema que está en el horno actualmente, en Pocito, entre la calle 8 y la 11, esa franja que está rodeada de verde, es una franja de terreno del Ferrocarril Nacional, que es el ferrocarril que conectaba desde la Plaza del Bicentenario hacia Mendoza con la Red Nacional Ferroviaria. Bueno, ahí se ha producido un asentamiento, había un asentamiento poblacional que ha sido erradicado, le ha entregado viviendas a todas esas personas y ha quedado toda la forestación que durante décadas la gente que vivió ahí en ese asentamiento dejó. Entonces, la idea es construir, es decir, ¿qué se hace con eso? Si eso es para Pocito un parque lineal que Pocito no tiene, ya que tiene solo la plaza de la Villa Berastain, una manzana, o una vía rápida. La idea es hacer una vía rápida, este es el terreno de la calle 8 a la 11, otra vía rápida más para autos, cuando ya tenemos la ruta Mendoza, la calle Mendoza, que se ensanchó y se deforestó totalmente, y la Lemos. Entonces esta sería otra vía rápida más, cuando Pocito no tiene un parque. Entonces, bueno, acá otra vez el mismo tema, es decir, ¿qué planificación urbana es la que estamos haciendo si queremos espacios verdes inclusivos con equidad o una vía rápida para ciudadanos que no necesitan espacios verdes con equidad? Entonces, bueno, para cerrar, son tan solo temas así muy cortos, disparadores del momento. Hago propia las palabras de Gustavo Restrepo, el hacedor de toda la transformación urbana de Medellín, donde él dice en una conferencia lo siguiente: 21 años necesitamos para que cambiemos nuestra historia, con la participación ciudadana, con menos corrupción, entendiendo que los dineros públicos son sagrados. Los sueños de la comunidad deben ser leídos. La oportunidad que yo tuve de estudiar arquitectura, muchos no la tienen. En ese momento muchos nos asociamos y comenzamos a construir una nueva idea y veíamos cómo el tiempo nos iba demostrando la certeza e íbamos construyendo una nueva ciudad. Es decir, el desafío que tenemos a futuro es cómo con los ciudadanos podemos nosotros en San Juan construir a futuro una nueva ciudad, un nuevo San Juan que nos permita tener menos autos, más ciudadanos en la calle, más ciclovías, que nos permitan llegar a lugares de trabajo con seguridad, con una arboleda que nos proteja, con espacios públicos equitativos, con justicia social,
Bueno, porque ¿qué pasa con el ciudadano en el urbanismo? El ciudadano en el urbanismo propone, participa y sueña. Y eso se puede concretar con el aporte de los técnicos y con políticas que desde la comunidad, desde el municipio se pueden implementar. Entonces hay que trabajar en conjunto. Nada más. Bueno, primero agradecerles, les pido un aplauso. Yo, para cerrar y redondear los conceptos, la desigualdad. La desigualdad de por sí no genera la fuerza necesaria para el cambio de la sociedad. Hay muchos que plantean desde algunos sectores que mientras peor mejor y que eso va a ayudar a los cambios, y eso es mentira. Indicar, el Banco Mundial tiene un índice Gini, que es un índice que va país por país, que muestra los niveles de desigualdad de ese propio país. También nosotros tenemos un índice de desigualdad un poquito parecido al de Estados Unidos, pero no significa que nosotros estemos como Estados Unidos. No somos un país precisamente igual. Precisamente Estados Unidos, al tener los más ricos del mundo y tener los más pobres del mundo, tiene un índice de desigualdad bastante elevado. Cero es la perfección, ¿no? Y el 1 es la antítesis. En Sudamérica, y esto no es casual, Brasil es el más desigual de todo. Le sigue Colombia, le sigue Chile, le sigue Venezuela. Esos 4 países son los más desiguales de Sudamérica, en ese orden. Argentina, ahí está con Bolivia y Perú, y el país con menos desigualdad es Uruguay. Entonces, esto también explica algunas cuestiones de los movimientos sociales y en esto de que cuanto peor mejor no. Tuvieron a Lula, pero tenían la desigualdad más grande de Sudamérica. También un tema para ver. Organización y lucha sería la contrapartida de esto, que con conciencia, perdón, y organización en primer lugar de los afectados que hay que crear para generar los cambios, crear herramientas transversales tanto en lo social y generacional que crucen los distintos estamentos sociales para organizar una fuerza tal que logre eliminar las causas de la desigualdad. Con esto se cierra la necesidad de la militancia, de militar detrás de una idea, por el cambio, por una sociedad más justa, se hace con lucha, no viene de arriba, se hace con exigencia organizada y se hace desde abajo. Así que desde esta parte, aquí termina el IPE. Les vuelvo a agradecer, le voy a pedir a Martín que nos cierre él con unas palabras, así que bueno, les vuelvo a agradecer. La verdad que sentado pensaba qué lindo que hayamos apostado a organizarnos y a trabajar como sociedad de un lado de la historia. Está claro que todos estamos de un determinado lado de la historia. A mí me cuesta ahora separar, porque el instituto es un instituto autárquico que está planteado desde la sociedad hacia los partidos políticos. Nuestro partido político, o por el que me toca hablar, va a ser parte de, y se llama parte, de quienes se nutran de este instituto de pensamiento político que viene a ser el IPE. Pero me cuesta separar la historia porque como sanjuanino, ya no con un rol institucional desde un partido político, como sanjuanino cuando asistimos a una manifestación de profesionales que se organizan y que se ponen de un lado y nos invitan a todos a ponernos de ese lado para construir un tipo de sociedad mucho más justa, mucho más equitativa. Como sanjuanino me dan ganas de soñar y de invitarlos a todos a soñar con ese tipo de sociedad. Desde el ámbito de participación que le toca a cada uno, desde el partido político en que nos toca militar, desde otro partido político, pero siempre desde el lado que tiene que ver con la igualdad y que tiene que ver con la equidad. Entonces la invitación es eso, la invitación es a soñar con un San Juan mejor,
evolucionado. Así que les pido un nuevo aplauso para esta gente maravillosa y seguiremos nutriéndonos de la formación que nos propone este instituto que hoy nace oficialmente. Muchas gracias.